Existe una mentira que la mayoría de las personas cree sobre sí mismas. Se siente honesta, se siente como autoconciencia. Miras todo lo que no has terminado y decides que la razón debe ser algo mal en ti. No suficiente disciplina, no suficiente voluntad. Alguna cualidad esencial que otras personas tienen y tú no. La mentira tiene un nombre: pereza, y es casi siempre incorrecta. La mayoría de las personas que se llaman a sí mismas perezosas no lo son. Quieren hacer la cosa intensamente. Piensan en ella, la planifican, la preparan, y luego algo pequeño aparece. Una duda, una incomodidad, una distracción, y la mente la sigue antes de que algo real haya sucedido. No porque sean débiles, sino porque la mente nunca fue entrenada para quedarse. Esto no es un problema de carácter, es un problema de entrenamiento. Y en el Japón del siglo XIX, un joven samurái llamado Koji descubrió esto de la manera difícil bajo la instrucción de un maestro llamado Yamoka Teshu en un dojo en Tokio. Durante 6 meses eso cambió todo lo que creía saber sobre su propia mente. 6 principios, 6 momentos de su historia. Esto es lo que descubrieron. Suscríbete y comencemos. ¿Quién fue Yamoka Teshu? Antes de la historia de Koji, necesitas entender quién era Teshu. Yamoka Teshu nació en 1836 en Edo. Comenzó a entrenar con la espada desde niño. Para cuando tenía 40 años, era considerado uno de los espadachines más formidables de Japón. También era un practicante serio de Zen y un calígrafo cuyo trabajo aún se estudia hoy. Pero Teshu no era famoso por victorias, era famoso por algo más difícil de explicar: su mente. Las personas que entrenaron bajo él describían la misma cosa con diferentes palabras. Él estaba completamente donde estaba. Cuando enseñaba, el estudiante frente a él lo tenía todo. Cuando entrenaba, nada existía fuera del entrenamiento. Cuando se sentaba en silencio, el silencio era total. Esto no era talento natural. Teshu escribió honestamente sobre sus primeros años. Como joven, su mente era tan dispersa como la de cualquiera. Duda antes de técnicas difíciles, distracción durante la práctica, el impulso de detenerse cada vez que el trabajo se volvía incómodo. Lo que cambió fueron 30 años de trabajo diario sobre una pregunta: ¿cómo construyes una mente que se queda? Koji pasaría 6 meses encontrando la respuesta. Principio 1. El nombre lo cambia todo. Tokio, 1868. Koji tenía 23 años. Había estado entrenando en el dojo de Teshu durante 3 meses. Su técnica era fuerte. Su compromiso era genuino, pero tenía un problema que no podía explicar ni solucionar. Se sentaba a practicar caligrafía, una disciplina que Teshu exigía a todos los estudiantes junto con la esgrima. Organizaba su papel, preparaba su pincel, comenzaba. En cuestión de minutos, su mente estaba en otro lugar, no visiblemente. Su mano seguía moviéndose, pero la calidad de la atención se había ido. Estaba pensando en una técnica que no había dominado, un comentario que otro estudiante había hecho, lo que Teshu diría cuando revisara el trabajo. El pincel se movía, la mente se había ido. El trabajo se veía técnicamente aceptable, le faltaba algo que no podía nombrar. Después de 2 semanas de esto, Koji fue a Teshu. «No puedo concentrarme», dijo. «No importa cuánto lo intente, mi mente divaga. Debo ser perezoso». Teshu lo miró durante un largo momento. «¿Quieres practicar caligrafía?» «Sí». «¿Piensas en ello cuando no lo estás haciendo constantemente?» Teshu asintió lentamente. «Entonces no eres perezoso». Un hombre perezoso no quiere hacer la cosa. Tú quieres hacerlo intensamente. Tu problema no es la pereza. Se levantó y caminó hacia la ventana. Tu problema es que tu mente nunca ha sido obligada a quedarse. Durante 23 años se le ha permitido seguir lo que aparezca. Aparece la duda, la sigue. Aparece la incomodidad, la sigue.
Aparece un pensamiento más interesante, lo sigue. Seguir se ha convertido en su estado por defecto, no porque seas débil, sino porque nunca la entrenaste para hacer otra cosa. Se volvió hacia Kuji. No puedes arreglar un problema que has nombrado mal. Lo has estado llamando pereza y buscando más fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad no es la respuesta a un problema de entrenamiento. El entrenamiento lo es. Este es el primer principio. Nombra el problema correctamente. Todo lo demás se deriva de eso. Piensa en cuánto tiempo has estado luchando contra esto. Las promesas más grandes, los nuevos sistemas, la motivación que intentaste fabricar. Nada de eso duró porque nada de eso estaba dirigido al objetivo correcto. La mente no sigue la distracción porque seas débil. Sigue la distracción porque lo ha estado haciendo durante años. Cada vez que tomaste el teléfono en lugar de comenzar, cada vez que encontraste algo más fácil, cada vez que apareció la duda y la seguiste hacia un lugar más cómodo, la mente aprendió. Seguir se convirtió en lo que hace, no una decisión, un hábito. No arreglas un hábito con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es luchar contra el hábito cada vez que aparece. Eso es agotador. Y el hábito sigue ahí mañana. Arreglas un hábito reemplazándolo por otro diferente. Eso es lo que Teshu estaba a punto de enseñarle a Koji. No más disciplina, entrenamiento diferente. Principio 2. El retorno es toda la práctica. Tokio, 1868. 3 semanas después, Teshu le dio a Koji una nueva instrucción. Cada mañana antes de la práctica con la espada, Koji debía sentarse en quietud durante 20 minutos, no meditación con técnica. Simplemente sentarse, y cada vez que su mente divagara, debía regresarla a su respiración sin juicio. Koji asumió que esto sería fácil. No lo fue. La primera mañana regresó su mente 11 veces en 20 minutos. Pensamientos sobre el día que venía, sobre una conversación con otro estudiante, sobre si estaba sentado correctamente, sobre si sentarse correctamente importaba, sobre cuánto duraban realmente 20 minutos. Cada uno tiraba de él, cada uno lo seguía por un momento antes de darse cuenta y regresar. Al final, se sentía más cansado que después de la práctica con la espada. Fue con Teshu. Divagué 11 veces, dijo. No pude mantenerme. Teshu lo miró con una expresión que Koji no esperaba. Satisfacción. Regresaste 11 veces, dijo Teshu. Koji parpadeó. Esos son 11 repeticiones de la práctica, continuó Teshu. La práctica no es quedarse. La práctica es regresar. Cada vez que la mente divaga y la traes de vuelta, has hecho una repetición de la habilidad que estás tratando de construir. Una repetición no construye nada. 11 repeticiones en una sesión es una buena sesión. Se sentó frente a Koji. La mayoría de las personas piensa que la concentración es sostener. Tomas la atención, la mantienes en la tarea. Intentas no dejar que se escape. Cuando se escapa, lo cual siempre sucede, sienten que han fallado, la sesión está arruinada. Se detienen. Negó con la cabeza, esto está mal. El desliz no es el fracaso, el desliz es donde comienza la práctica. El fracaso sería seguir el desliz sin regresar. Cada regreso es una repetición. Con suficientes repeticiones, el regreso se vuelve más rápido, no porque la mente deje de divagar, sino porque el regreso se ha convertido en la respuesta entrenada de la mente ante la distracción. Koji se quedó pensando en esto. Entonces no estoy tratando de permanecer más tiempo, dijo lentamente. Estoy tratando de regresar más rápido. Teshu sonrió. Era la primera vez que Koji lo veía sonreír. Ahora entiendes la práctica. Este es el segundo principio, y es el que cambia cómo se siente la práctica desde dentro. La mayoría de las personas se sientan a concentrarse y aprietan. Mantienen la atención en la tarea e intentan que no se mueva. Cuando se mueve de todos modos, lo cual siempre sucede,
Sienten que han fallado. La sesión está arruinada, se detienen o empujan más fuerte, lo cual tampoco funciona. El problema es que están midiendo lo incorrecto. Permanecer no es la habilidad, regresar es la habilidad. Permanecer es lo que obtienes después de suficientes regresos. No puedes practicar permanecer directamente, solo puedes practicar regresar y permanecer llega después como resultado. Kuji entendió esto y algo cambió. Dejó de temer la distracción. Cada vez que la mente se movía, era una repetición disponible. La tomaba. Al final del mes, estaba contando regresos como otro estudiante contaba golpes de espada. Dejó de sentirse mal por la distracción. Comenzó a entrenar el regreso. Cuando tu mente divague hoy, no lo trates como un fracaso. Es una repetición. Obsérvalo, regresa. Esa es toda la práctica en un solo momento. Kuji aprendió esto en un dojo en Tokio. El mismo principio funciona en cualquier habitación, en cualquier siglo, para cualquier mente que ha sido entrenada para seguir y quiere aprender a quedarse. Si esto está resonando, dale al video. Un solo toque le dice al algoritmo que esto importa. Ahora continuamos. Principio 3. El entorno es la mitad de la mente. Tokio, 1868. Un mes dentro de la práctica, los regresos matutinos de Kuji habían mejorado. Dentro del dojo, bajo la estructura de Teshu, su enfoque era mejor que nunca. Podía mantenerse en una técnica por más tiempo. La caligrafía era más limpia. Algo se estaba construyendo. Fuera del dojo, nada había cambiado. Entrenaba por la mañana, pero sus noches eran las mismas de antes. Se sentaba a repasar lo que había aprendido durante el día, a pensar en las técnicas, a leer los textos que Teshu había asignado. En cuestión de minutos, estaba en otro lugar, hablando con otros estudiantes, pensando en comida, simplemente mirando sin hacer nada útil. Se lo contó a Teshu. Teshu hizo una pregunta. ¿Dónde están tus materiales de estudio cuando te sientas por la noche? Kuji lo describió. Pensaba en estudiar, luego iba a buscar sus notas, luego despejaba un espacio para sentarse, luego preparaba la lámpara, luego se sentaba. Para cuando estaba listo, su mente ya se había movido 2 veces. Teshu asintió. Tu mente tiene una brecha entre decidir y comenzar. En esa brecha encuentra otro lugar a donde ir, y para cuando estás listo para empezar, una parte de ti ya se ha ido. Se levantó. El dojo no tiene brecha. Entras, todo está listo. La práctica comienza antes de que la mente tenga la oportunidad de negociar. Eso no es coincidencia. Lo organicé así deliberadamente. Miró a Kuji directamente. Tu mente no es débil por las noches. Tu entorno le está dando una apertura. Elimina la apertura. Prepara todo antes de necesitarlo. Haz que el camino entre. Decidir comenzar y realmente comenzar sea lo más corto posible. La mente no entrenada no resiste un camino preparado. Lo sigue. Este es el tercer principio. El entorno está trabajando para ti o contra ti. No hay terreno neutral. Kuji había estado culpando a sus noches por debilidad. El dojo era bueno, las noches eran malas. Por lo tanto, las noches eran un problema de carácter. No lo eran. El dojo estaba organizado para que comenzar requiriera casi nada. Entras, te sientas, empiezas. Sin decisiones, sin brechas. El entorno había eliminado cada excusa antes de que él llegara. Sus noches estaban llenas de brechas. Cada brecha era un momento donde la mente podía ir a algo más fácil, y siempre lo hacía. La solución no era más disciplina, era cerrar las brechas. Piensa en dónde sueles fallar al comenzar, no la gran razón, la pequeña. Lo que tienes que encontrar primero, el espacio que necesita limpiarse, la preparación que toma 5 minutos antes de que realmente puedas empezar. Esa brecha es donde la sesión se está perdiendo antes de que siquiera comience. Elimina la brecha esta noche. Sea cual sea la práctica de mañana, prepárala ahora. Haz que el camino para comenzar requiera casi ninguna decisión.
Koji volvió la semana siguiente. Está funcionando, dijo. No porque mi mente sea más fuerte, sino porque no tiene a dónde ir antes de que empiece. Eso es exactamente correcto. Haz que empezar sea fácil. Quedarse viene después. Principio 4. La dificultad es donde vive el entrenamiento. Koji había construido una práctica consistente. Regresos por la mañana, noches preparadas. Su enfoque dentro del dojo era genuinamente fuerte. Luego, una mañana, algo lo interrumpió. Obreros estaban reparando la calle fuera del dojo. Ruido constante, martillazos, gritos, los sonidos de trabajo pesado comenzando antes del amanecer y continuando toda la mañana. El silencio habitual del dojo había desaparecido. Koji no podía concentrarse. Sus regresos eran lentos. Su caligrafía era peor que en su primera semana. Fue con Teshu al final de la mañana, frustrado. El ruido destruyó la sesión, dijo. Teshu lo miró, luego miró la ventana, luego volvió a mirar a Koji. El ruido reveló la sesión, dijo. Koji no entendió. Teshu caminó hacia la ventana y se quedó escuchando la calle por un momento. Has estado construyendo una mente que puede concentrarse en silencio, dijo. Ese es un tipo de mente. Pero tu vida no siempre será silenciosa. El campo de batalla no es silencioso. La corte no es silenciosa. El momento en el que la mente debe estar más presente, rara vez, es el momento en que las condiciones son más favorables. Se volvió. Lo que entrenas en comodidad es una habilidad de comodidad. El verdadero Fudoshin se construye cuando las condiciones trabajan en tu contra. El ruido de esta mañana no fue un obstáculo para la práctica, fue la práctica avanzada. La sesión más valiosa que has tenido en 2 meses. Se sentó. Si tus regresos solo funcionan en silencio, entonces el silencio es lo que has entrenado. Entrena en el ruido, entrena cuando estás cansado, entrena cuando el problema no fluye y cada parte de ti quiere detenerse. Ahí es donde ocurre la transferencia, ahí es donde lo que construyes en el dojo se convierte en lo que llevas a todas partes. Koji volvió a su posición. El ruido era el mismo. Se sentó. Comenzó. Regresó del ruido 11 veces en 20 minutos. Fue la mejor sesión que tuvo en semanas. Este es el 4.º principio y es el que la mayoría de las personas omite por completo. Si solo practicas en condiciones perfectas, solo has construido una habilidad de condiciones perfectas. En el momento en que las condiciones cambian, y cambiarán, todo lo que construiste se queda en el dojo. El ruido de esa mañana no estaba arruinando la práctica de Koji, estaba mostrándole el límite de ella, el lugar donde la práctica terminaba y la mente no entrenada tomaba el control. Ese límite es donde vive el verdadero entrenamiento. Koji volvió a su posición. Martillazos afuera, estudiantes hablando en algún lugar detrás de él, la habitación equivocada en todos los sentidos. Se sentó. Regresó 11 veces en 20 minutos. Fue la mejor sesión que había tenido en semanas, no porque el ruido ayudara, sino porque había practicado regresar desde el ruido. Esa es una habilidad diferente a regresar desde el silencio cómodo, y es la habilidad que realmente se transfiere a la vida. Una vez por semana, siéntate donde sea difícil, la habitación ruidosa, la arde cansada, el problema que no cede. No intentes rendir bien, solo regresa de lo que sea que surja. Ahí es donde el Fudoshin se construye de verdad. Principio 5. Lo diario construye lo que la intensidad nunca podría. Koji había comenzado a sentir que la práctica funcionaba. Sus regresos eran más rápidos. Su enfoque en el dojo era más profundo de lo que había sido en todo su tiempo como estudiante. Estaba empezando a entender lo que Teshu quería decir con la mente quieta. No una mente ausente, sino una mente que permanece en la habitación. Una noche fue con Teshu con una pregunta. «Quiero acelerar», dijo. «Quiero hacer el doble.
Más regresos, sesiones más largas, condiciones más difíciles. Quiero construir más rápido. Teshu guardó silencio por un momento. ¿Cuánto tiempo llevas practicando los regresos de la mañana? 3 meses. ¿Cada mañana? Sí, sin excepción. Kuji hizo una pausa. Había habido una mañana en la que se había sentido mal. Había hecho 10 minutos en lugar de 20. Casi en cada mañana. Ah, Teshu asintió. Esa mañana, dijo. ¿Qué pasó con la práctica? Continuó al día siguiente. Sí, porque no creaste una brecha. La práctica continuó. Miró a Kuji. Ahora dime qué pasaría si duplicaras la intensidad, pero practicaras solo 4 días a la semana en lugar de 7. Kuji lo pensó. Los otros 3 días, la mente volvería a sus viejos patrones. Sí, el hábito se construye mediante la repetición sin brechas, no mediante la intensidad dentro de las sesiones. Puedes hacer 2 horas en los días que practicas y 4 horas en los días que no. Y construirás menos que el hombre que hace 20 minutos todos los días. Porque la mente que practica diariamente está practicando el patrón por defecto. La mente que practica intensamente, pero de forma inconsistente, está practicando la excepción. Miró a Kuji fijamente. No dupliques las sesiones. Mantén las sesiones exactamente como están. Manténlas todos los días. No añadas nada. Deja que la consistencia haga lo que la intensidad no puede. Fin. Este es el 5º principio, y va en contra de todo instinto que tienes cuando te sientes atrasado. Cuando te sientes atrasado, quieres compensar, hacer más, recuperar el tiempo, una sesión más larga, un esfuerzo más fuerte, un compromiso dramático que finalmente marcará la diferencia. No lo hará. Lo que Teshu le estaba diciendo a Kuji es algo simple e incómodo. 20 minutos todos los días construyen más que 2 horas cada 3 días. No porque el tiempo total sea mayor, no lo es, sino porque la mente que practica diariamente está practicando su patrón diario por defecto. La mente que practica intensamente, pero de forma inconsistente, está practicando cómo rendir ocasionalmente. Quieres el patrón diario por defecto, no el rendimiento ocasional. Los 20 minutos que Kuji estaba haciendo cada mañana, repetidos, sin interrupción durante meses, estaban reescribiendo lo que su mente hacía automáticamente. Eso no ocurre por intensidad, ocurre por repetición. La misma señal enviada cada mañana y que la mente la acepta como normal. Elige un tamaño que realmente harás mañana, no el ambicioso, el real. Manténlo todos los días. Esa es toda la instrucción. Principio 6. No hay línea de llegada. 6 meses después de la llegada de Kuji, había llegado la primavera. Kuji había estado practicando durante medio año. Su concentración era más profunda de lo que había sabido posible. Su caligrafía se había transformado. Su técnica con la espada había mejorado de maneras que lo sorprendían porque había pasado los últimos 6 meses enfocado en su mente, no en su técnica. Una mañana fue con Teshu con una pregunta que había estado formándose durante semanas. «Sensei, ¿cuándo llegaste al Fudoshin?» Teshu dejó su pincel. «¿Qué quieres decir?» «¿Cuándo la práctica se volvió completa? ¿Cuándo la mente quieta dejó de ser algo que estabas construyendo y se convirtió en algo que ya tenías?» Teshu guardó silencio durante mucho tiempo. «Ayer por la mañana», dijo finalmente. «Mi mente divagó 2 veces durante la práctica. La regresé 2 veces». Kuji esperó. «Así es como se ve después de 30 años», dijo Teshu. «La distracción es menos frecuente. El regreso es casi inmediato, pero no hay una mañana en la que la práctica esté terminada. Solo está la práctica de esta mañana y la de mañana». Miró a Kuji directamente. El hombre que cree que ha llegado al Fudoshin ya ha comenzado a perderlo. La práctica no es un destino, es una dirección. Caminas en ella cada día o te alejas de ella. No hay llegada, solo hay continuidad. Kuji se quedó pensando en esto por un tiempo.
Eso podría sentirse como un fracaso, dijo, nunca terminar, o podría sentirse como libertad. Teshu dijo, nunca estás atrasado, nunca estás terminado, solo tienes la práctica de hoy. Un regreso, luego el siguiente, durante todo el tiempo que elijas. Humanidad. Recogió su pincel nuevamente. Ve a practicar. Este es el sexto principio, y en realidad es el más liberador, una vez que dejas de luchar contra él. La mayoría de las personas quiere terminar, quieren el punto en el que la práctica está hecha y la calidad de atención es simplemente como son. Quieren graduarse del regresar. Ese punto no existe para nadie, ni para Kouji después de 6 meses. No para Teshu después de 30 años, pero observa lo que Teshu realmente está diciendo. Después de 30 años, la mente todavía divaga. Divaga 2 veces en lugar de 11. El regreso es casi inmediato en lugar de tomar 3 minutos. La sesión se siente completamente diferente a como se sentía al principio. Ese es el interés compuesto del regreso diario. No deja de construirse. La distracción se vuelve más silenciosa, el regreso se vuelve más rápido, la presencia se vuelve más profunda. Cada día que la práctica continúa es un día en el que algo cambia. El hombre que cree que ha terminado es el hombre que se ha detenido. Eso es todo. Nunca estás atrasado, nunca estás terminado. Solo tienes la sesión de hoy. Empieza ahora, no cuando te sientas listo. Ahora es cuando comienza. ¿Qué significa esto para ti? Kouji llegó al dojo de Teshu llamándose a sí mismo perezoso. Se fue 6 meses después con algo que no tenía nombre para él antes de llegar. Una mente que regresa. No una mente perfecta. No una mente que nunca divaga. Una mente que ha practicado regresar tantas veces que la distracción ya no controla la sesión. Aquí está lo que los 6 principios de Teshu te piden. Nombra el problema correctamente. No pereza, no fuerza de voluntad. Una mente que ha practicado seguir y aún no ha practicado quedarse. Nombrarlo cambia lo que haces después. Entrena el regreso. Cada vez que la mente divague, tráela de vuelta. Una repetición. Cuenta los regresos, no el tiempo que permaneces. Esa es la práctica. Prepara el entorno. Elimina la fricción entre decidir y comenzar. Haz que el camino para empezar sea lo más corto posible. La mente sigue el camino de menor resistencia. Haz que ese camino lleve hacia el trabajo. Entrena en dificultad a veces. Una vez por semana, practica donde sea difícil. Ahí es donde se construye la habilidad que se transfiere. Manténlo diario, no ambicioso y ocasional. Pequeño y todos los días. La consistencia construye lo que la intensidad nunca podría. Y acepta que no hay línea de llegada, ninguna mañana en la que la práctica esté completa, solo la práctica de esta mañana y la de mañana. No eres perezoso. Tu mente ha estado practicando lo incorrecto. Cambia lo que practica. Un regreso, luego el siguiente. Así es como Kouji cambió. Así es como Teshu construyó 30 años de mente quieta. Así es como comienzas. 6 meses después de que Kouji llegó al dojo de Teshu, algo cambió que él notó primero, no en su práctica, sino en su vida diaria. Estaba caminando por el mercado una mañana, ruidoso, lleno, exigente en todas direcciones, y notó que simplemente estaba caminando, presente con el caminar, no arrastrado por cada sonido, no siguiendo cada pensamiento que surgía, simplemente ahí. No supo cuándo había ocurrido, solo que había ocurrido. Regresó al dojo esa tarde y se lo dijo a Teshu. Teshu escuchó sin expresión. Eso, dijo, es Fudoshin, no la ausencia de distracción, sino la presencia que permanece cuando la distracción deja de decidir hacia dónde vas. Miró a Kouji. No lo construiste hoy. Lo construiste cada mañana durante 6 meses en 20 minutos de regresos que cada uno se sentía como casi nada. Así es como funciona.
Pequeñas cosas diarias, sin excepción, se convierten en algo que no puedes explicar fácilmente y que no puedes perder fácilmente. Se levantó. Sigue practicando. Kuji hizo una reverencia y se fue. Teshu volvió a sentarse frente a su caligrafía. Su mente divagó una vez. La regresó. Una repetición más. Lo mismo que el día anterior. Lo mismo que mañana. Eso era todo lo que siempre fue. Eso es todo lo que necesita ser. Comenta abajo. El regreso es la práctica. Suscríbete a la senda del Ronin para sabiduría antigua, probada por el tiempo y confirmada por la ciencia. Nuevo video cada semana. Kuji llegó al dojo llamándose perezoso. Se fue con una mente que se quedaba donde él decidía que estaría. El dojo es donde sea que estés. La práctica comienza ahora. Gracias. La senda para siempre.